Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán. Qué gusto los que nos escuchan esta semana. Y bueno, esta semana vamos a hablar de un concepto que es conocido. Yo creo que lo consumimos bastante. Nos lo venden constantemente, principalmente en la industria cultural, que es el tema de la nostalgia. Vamos a hablar de la nostalgia. ¿Por qué surge el tema ahorita de la nostalgia y esta condición que podría referirse como la muerte de la cultura, ¿no? Se oye así como que muy cataclísmico, muy lúgubre, muy solemne decir que la cultura ha muerto. Y si no explicamos el tema, bueno, puede tener yo creo que varias interpretaciones. Entonces la idea es pues dar una de ellas al menos. ¿Por qué decido hablar esta semana de la cuestión de la nostalgia? Bueno, muchos yo creo habrán visto que en estos días salió por ahí el trailer, el avance de la cuarta película de Matrix. Una película, la original, ¿no? Bueno, digo, la original fue una trilogía, pero la primera película, si mal no recuerdo, sale por ahí en el 99. Estamos hablando pues ya hace más de 20 años. Y obviamente fue una franquicia, fue una película, la primera especialmente icónica. Muchos yo creo que la recordamos bajo una luz positiva. Podremos tener nuestras opiniones distintas, ¿no? Especialmente sobre las siguientes dos películas de la trilogía, qué tan buenas o malas son. Podríamos tener también una discusión distinta de pues hasta qué nivel, vamos, cuáles son los méritos narrativos, cuáles son los méritos cinematográficos, cuáles son incluso, ¿no? los méritos filosóficos de la película, ya que pues sí aborda o trataba al menos de abordar con cierto distinto nivel de profundidad pues ciertas temáticas eminentemente filosóficas. Y bueno, podríamos hablar de mucho de eso. Sin embargo, bueno, el episodio de la semana no es para platicar sobre la franquicia. Como tal, no es para otra vez desmenuzar los conceptos, los simbolismos, la conceptualidad filosófica de la franquicia, sino cuestionar un poquito, bueno, ¿por qué continuamente seguimos viendo como estas iteraciones de las mismas películas, de las mismas historias, de las mismas franquicias, que se nos venden, pues otra vez como si fuera algo nuevo, fuera algo distinto? Y que a pesar, ¿no? De que sabemos que estamos como de una otra manera consumiendo refritos, pues sigue siendo incluso el tema más popular de lo que fue originalmente en su inicio, ¿no? Y tiene que ver con la parte de la nostalgia. La nostalgia, digo, como tal, como sentimiento, vamos a decir genérico, pues es como, pues, esta remembranza, ¿no? Del pasado, esta como añoranza, de algunos de las cuestiones que, pues, vivimos cuando éramos más jóvenes. Cuando éramos jóvenes, obviamente, siempre hay, pues, esta como, digo, conforme vamos creciendo, ¿no? Siempre tendemos a recordar, pues, nuestra juventud bajo un lente, vamos a decir, más generoso de como tal vez en realidad fue como vivimos nuestra infancia, si nuestra infancia fue otra vez lo suficientemente privilegiada para sentir que fue una época bonita. No todo el mundo tuvo, yo creo que el beneficio, ¿no? De una infancia pues normal, vamos a decirlo. De forma que pues sí, si uno recuerda, ¿no? Pues hace 21 años yo haber tenido, pues por ahí he estado en la prepa tal vez y dices, oye, pues me acuerdo, ¿no? Que fui al cine, compré mi paquete, de hot dog, que en ese momento tal vez me haber costado 20 pesos y no 250 que cuestan ahorita. Em, y obviamente pues en esa época pues la vida era mucho más simple, tenía uno muchas menos preocupaciones, vamos a decir, el mundo era mucho más sencillo de entender. No solo porque uno era un niño o un adolescente, sino porque, pues sí, la verdad, muchas de las cuestiones mm, generales no estaban como tan volatizadas. Entonces, pues siempre resulta como que ameno, pues tener ese sentimiento, eh,
de recordar las cosas pues un poquito mejor o más bonito de lo que eran. Y no voy a decir, ¿no? Que tal vez hace 20 años no fueron tiempos padres o que no lo disfrutamos, pero obviamente no, pues empezamos a ligar ciertas concepciones del entretenimiento que teníamos en ese entonces, llámese una película, llámese un videojuego, llámese una serie que veíamos, llámese incluso pues los juegos que jugábamos ahí con los amigos, lo que sea, ¿no? Pero todo lo que está relacionado a las caricaturas que veíamos, todo lo que está relacionado, la música que escuchábamos, por supuesto, vamos a decir, toda la producción cultural que consumimos en esa época que recordamos con nostalgia, que recordamos con felicidad, pues todo eso lo relacionamos con momentos positivos. Y son sentimientos que a veces por cuestión natural de cómo avanza la vida, pues ya no hemos vuelto a sentir, ¿no? O ya no podemos sentir igual. Los que, por ejemplo, como yo, les gustan los videojuegos, yo creo que estarán familiarizados con pues, recordar como antes, no sé, la primera vez que jugaron Mario 64 o el juego favorito de ustedes, el que quieran, cuando eran niños. Había como una emoción, ¿no? De una excitación así de jugar, que actualmente por más que tengamos ya sistemas más poderosos, que ya podamos comprar tal vez más juegos de los que podíamos cuando éramos niños, que a veces teníamos que esperar a que nuestros papás nos regalaran o tenemos que sacar buenas calificaciones para que nos dieran un juego nuevo o algo así. Bueno, ahorita a pesar de que bueno, tenemos las consolas más poderosas, podemos comprar los juegos que queramos, podemos en teoría como adultos, ¿no? Jugar en teoría todo lo que queramos, no es lo mismo, ¿no? O sea, la emoción de ahorita agarrar un videojuego nunca va a ser igual a la emoción con la que jugábamos videojuegos cuando teníamos 10, 12, 13, 15 años, ¿no? 18 años incluso. Entonces, al no poder equiparar como esas emociones anteriores, poder como equiparar esa memoria de alegría que teníamos, pues se presenta este fenómeno de nostalgia, esta, vamos a decir, como ausencia, este sentimiento de que perdimos algo, de que hay algo que teníamos y ya no tenemos. Y no solo ya no tenemos, sino que ya no podemos volver a tener. Y ahí es donde entra la parte a través del mercado y la industria cultural. No son marcianos, ¿no? Los que hacen estas películas son humanos como nosotros y entienden perfectamente ese sentimiento. Y en ese sentido saben que pueden lucrar, ¿no? Con esa condición afectiva que tenemos del pasado. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay este sentimiento de pérdida, y a pesar de que yo creo que la mayoría de nosotros estamos conscientes de que es imposible volver a revivir exactamente esos mismos sentimientos que teníamos en nuestra juventud en la actualidad, sabemos o queremos intentar volver a emular, volver a simular esos sentimientos. Hay cosas obviamente que pues hace 20 años no teníamos y ahorita sí tenemos, ¿no? Y eso es, pues digamos, dentro del presente hay también una serie de vivencias, de memorias que estamos formando, que pues son distintas y van a ser siempre distintas y que así como ahorita recordamos hace 20 años lo bonito que era nuestra adolescencia, pues tal vez en 20 años vamos a recordar también lo bonito que era cuando empezamos a vivir nuestra adultez ya en los 30 y tantos años, ¿no? Y es un proceso normal. Pero a pesar de que estamos conscientes de ello, de que no podemos tal vez volver a replicar esos sentimientos, porque no puedes volver a replicar las circunstancias, ¿no? O sea, cuando estabas en la escuela, cuando tu única chamba que tenías que hacer era hacer tu mendiga tarea y el fin de semana podías dedicarle, no tenías que pensar en ir a pagar ahí el recibo de luz o lavar la ropa o pensar que el lunes tenías que entregar un proyecto. Entonces, o sea, no podemos replicar todas las circunstancias en las que vivimos esos sentimientos en el pasado. Sin embargo, lo intentamos. Y una manera de intentar, una manera en la que decimos, ay, tal vez esto me ayude a volver a sentir esa chispa que sentía cuando vi esa película por primera vez, pues es volver como a estas franquicias que continuamente pues siguen saliendo, 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 saliendo y son como repeticiones perpetuas
de lo mismo que teníamos hace 20, 30, 40 años. Y Matrix es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Hay bastantes. Lo tenemos prácticamente incluso en los videojuegos, ¿no? O sea, muchas de las franquicias de videojuegos actuales son las mismas que consumíamos hace 20, 30 años. Seguimos consumiendo videojuegos de Mario, de Zelda, el Call of Duty, FIFA, o sea, todos son mismas reiteraciones de lo mismo. Hay franquicias nuevas, sí, pero generalmente los juegos más esperados pues, son los juegos que siempre hemos esperado, ¿no? Los juegos que siempre hemos jugado. Lo mismo con las películas, ¿no? Matrix es un ejemplo, La Guerra de las Galaxias es otro, ¿no? O sea, siguen saliendo trilogías, siguen saliendo nuevas series, siguen saliendo nuevas películas. Queremos continuar consumiendo tratar de replicar ese sentimiento que teníamos cuando vimos la primera de Star Wars, ¿no? En el año que les haya tocado verla, si la vieron en el cine, digo, ya han de estar un poquillo más rucos que yo, pero o si la vieron cuando estaban chavillos, cuando eran niños, les rentaron ahí la película ahí en video y se acuerdan de ese momento, ¿no? Y tú lo ves, como Rápido y Furioso, ¿no? Hay mil iteraciones de lo mismo. Todo el universo de Marvel es un universo de refritos. Y van a seguir saliendo refritos y iteraciones. A veces no son tal cual refritos, pero simplemente son como continuaciones un poquito de lo mismo. Pero de una otra manera, ustedes lo ven todo, toda la producción cultural que estamos actualmente consumiendo es prácticamente la misma producción cultural que llevamos consumiendo 20, 30 años. Hay muy pocas cosas nuevas. Incluso las cosas nuevas obviamente prestan, toman, se influencian, ¿no? De toda esta historia cultural previa. Pero es muy poco lo nuevo. Y eso tiene muchas explicaciones. La más sencilla, no vamos a decir como de la parte, pues así económica, es que la nostalgia pues claramente vende. Porque ya lo dijimos, porque estamos siempre buscando cómo replicar, cómo volver a disfrutar esos sentimientos. Entonces, en ese intento de poder volver a sentir eso que nos emocionaba cuando éramos chicos, pues vamos a consumir la película, ¿no? La vamos a ver. Aunque sepamos que puede que está mala, ¿no? O sea, incluso la gente que odia las nuevas películas de la Guerra de las Galaxias, claro que vieron las nuevas. Porque siempre hay una esperanza, ¿no? Uno, de que estén padres, de que sean buenas películas. Pero además de que sean buenas películas, de que sean películas que nos otra vez reviertan a ese estado que vivíamos hace 20 años. Y sin embargo, pues son iteraciones que son idénticas, con sus pequeños detalles estéticos tal vez, mayores valores de producción, mejores efectos especiales, cosas de ese estilo. Pero ustedes ven las últimas tres de Star Wars y básicamente es como un pastiche, ¿no? De todo lo que ya era Star Wars. O sea, nos recetan la misma historia, los mismos arquetipos, los mismos arcos, los mismos personajes, los mismos dramas, los mismos conflictos. Y de repente toda la industria cultural se vuelve autorreferente. Los que ya vieron el trailer de Matrix, bueno, los que no lo han visto más bien, véanlo. Digo, si son super fans, si no quieren que les spoilee el trailer, es buen momento ahorita para dejar de ver o escuchar este podcast. Pero básicamente, ¿no? Y digo, no voy a ponerme aquí a analizar el trailer a detalle, eso ya lo hace mucha gente, yo creo. Pero es un trailer que está repleto de autorreferencias al mismo universo de Matrix. Cosas que en la primera película eran originales, en esta simplemente son un reflejo, una simulación, una emulación de lo que fue la primera película, ¿no? Símbolos que cobraron relevancia cultural por la película, como por ejemplo lo de la píldora roja, la píldora azul, pues ahora ya son símbolos que hacen referencia no a algo en sí, sino a la película misma, ¿no? Entrando como en esta segunda fase de simulación, que básicamente pues es símbolos que se representan a ellos mismos, ¿no? Símbolos sobre símbolos, ejemplifican pues el concepto de hiperrealidad de Baudrillard, ¿no? Que ya lo hemos hablado aquí varias veces.
que casualmente Baudrillard fue, en teoría, inspiración para algunos de los temas de la primera película. La primera película tenía simplemente como esta dualidad, ¿no? de realidad contra simulación. Había algo real en la que ya no estábamos y estábamos en una simulación. Era, vamos a decir, como una forma moderna de hacer la alegoría de la cueva de Platón. Y sin embargo, bueno, traían en este entendimiento tal vez medio mocho, ¿no? Del libro de Simulacra y Simulacrum de Baudrillard. De hecho, lo referencian directamente ahí en la película, pues interpretan como esta simulación como pues el concepto de simulación hiperreal que Baudrillard utiliza. Baudrillard en su momento se deslindó por completo, ¿no? de esa interpretación de la película. No fue algo que particularmente le interesó nunca. Y por ello, ¿no? Se vuelve como que más chistoso, por decirlo de alguna manera, que ahora con esta resurrección, ¿no? Así se llama, ¿no? Esta resurrección de la película, pues no sea más que una simulación de la película original. Un símbolo más, un signo completo, cuya relevancia o interpretación solo puede ser entendido como referencia a esa otra película, ¿no? Y en ese sentido, pues, es como una película hiperreal. Y lo van a ver, lo ven en el tráiler, por ahí da la vibra, tiene todavía los mismos símbolos, ya dijimos las píldoras, lo del conejo, tiene ahí toda la cuestión de el libro de Alicia en el País de las Maravillas, de caer, ¿no? En el agujero del conejo. Y al final, como el mensaje la vida es una simulación, y la película es una simulación de la vida, que es una simulación de la vida, que es una simulación de la vida. Y pues se vuelve infinitamente autorreferente, ¿no? Y vacío por lo mismo. Hay una escena donde están como que todos ahí en sus celulares y tal. Sí, los que vieron la original, en el momento en que existía la original, pues los celulares todavía no eran un tema, ¿no? O no era un tema tan cañón. Entonces ahí, para salir y entrar de la Matrix, usaban teléfonos normales, ¿no? O sea, análogos, los que están ahí, los landlines famosos. Habrá que ver ahora cómo lo reinterpretan. Por ahí había algo de espejos y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, bueno, esa es, vamos a decir, la explicación simple de por qué estamos atorados como que en esta serie de refritos, ¿no? En los dibujos animados también. O sea, volvemos a ver cómo reviven que He-Man, que los Thundercats, que si Scooby-Doo, que vamos, todo constantemente, ¿no? O sea, lo vuelven a reinterpretar. Las tortugas ninja, ¿no? Y nosotros a veces también como adultos que dijimos, es que nosotros nos formamos con esas caricaturas, queremos que las generaciones más jóvenes, principalmente nuestros hijos, es de que no, güey, le tiene que gustar las tortugas ninja, güey, a mí me gustan las tortugas ninja, ellos van a ver las tortugas ninja también, ¿no? O sea, queremos como que también volver a repetir nuestra infancia. Porque nosotros otra vez decimos, es que estuvo con madre cuando yo veía las tortugas ninja de chiquito, entonces, a huevo, mi hijo va a disfrutar igual que yo, güey, ¿no? Y hay raza que dice, no, yo le voy a enseñar las originales, cabrón. No las nuevas, porque las caricaturas no me gusta la animación. No, yo le voy a poner las originales. No, yo lo voy a hacer que juegue en Nintendo, güey, el viejito, el original, ¿no? Y tenemos como que siempre esta relación, yo creo que incluso un poquito patológica hacia el pasado. Ahorita vamos a explicar más esa parte. Pero bueno, la nostalgia otra vez se vende muy bien, la compramos, la consumimos, y en parte, ¿no? Pues es como un ciclo vicioso en el que al venderse bien, pues nos la siguen vendiendo, ¿no? Y la seguimos consumiendo, nos la siguen vendiendo, y volvemos otra vez a consumir, a ver exactamente las mismas historias, las mismas franquicias, siempre. Pero las demandamos, ¿no? Ahí está, Matrix 4, emocionadísimos que estamos todos, la vamos a ir a ver, ¿no? Muchos van a decir, digo, quién sabe, depende cómo esté, pero yo veo que va a ser algo así como Star Wars, ¿no? O sea, si está muy igual a la original, la gente se va a quejar, ¿no? Porque está muy igual. Si está muy diferente, la gente se va a quejar también porque está muy diferente, güey. Y tú realmente querías ir a ver algo igual. No va a haber forma, ¿no? De que haya un punto medio. Porque otra vez,
esta película no va a poder escapar a todo el peso, el bagaje cultural que representa por el simple hecho de que se llama The Matrix, ¿no? Y que además tiene los mismos actores y que además tiene las mismas premisas y es el mismo universo y está anclado, ¿no? Hacer lo que ya es. Y no puede ser algo más allá de lo que ya es. No puede ser algo nuevo. No puede ser algo diferente. Pues bueno, esa es la explicación simple. En tema de, pues una explicación tal vez más de fenómenos culturales, esto puede ser visto, y esto lo explica muy bien Mark Fisher. Posiblemente ya lo he mencionado en algún otro video, en algún otro podcast, ¿no? Pero esto lo explica muy bien Mark Fisher con el concepto de hauntología. El concepto de hauntología aparece por primera vez en Derrida, en el libro creo que de los espectros de Marx, y hace referencia, o es un concepto que trata de comunicar como la persistencia de elementos del pasado, pero una persistencia como a manera de fantasmas. Por eso la hauntología, así como del inglés haunted, ¿no? Encantado, embrujado, ¿no? El presente está embrujado, está plagado de fantasmas del pasado que se rehúsan a morir, que se rehúsan a descansar en paz. Y es como un juego de palabras, ¿no? Entre haunting, que es como embrujo, y ontología. Entonces, haunting y ontology, pues es hauntology. Y así lo utiliza Derrida, no lo desarrolla mucho ahí en ese libro, pero bueno, él hacía referencia a los espectros, los fantasmas del marxismo, que plagan como quiera la historia presente. Después Mark Fisher utiliza el concepto, lo desarrolla más para temas culturales, de producción cultural, como lo que estamos platicando aquí. Artes visuales, música, películas, política, ficción, crítica literaria, etcétera, etcétera. Pero al final refiere un poquito a eso, a esa otra vez como persistencia de elementos del pasado que plagan el presente como fantasmas, como espectros. Y tiene que ver un poquito con la parte de la nostalgia. Ahora, ¿por qué decimos que la cultura está muerta? Haciendo referencia al concepto de fin de la historia, el concepto de fin de la historia de Fukuyama, que para los que no lo hayan leído, no estén familiarizados, pues él decía cuando cayó el muro de Berlín y cuando después la Unión Soviética se desintegra, digamos que ahí como finaliza este choque que había ideológico entre el capitalismo y el socialismo, y Fukuyama dice, ya se acabó la historia. Triunfó el capitalismo, triunfaron las democracias liberales, ya no hay nada más allá. Llegamos al fin, esto es lo mejor, esto es lo último. Obviamente cuando llegas al fin de la historia, y eso lo he escrito yo en algunos textos donde manejo ahí los conceptos de utopía, los conceptos de apocalipsis, pero la utopía es eso, ¿no? Es el fin de la historia, se acaba, ya no hay progreso, no hay nada más allá, todo se queda estático. Pero la realidad es que cuando todo se queda estático se empieza a echar a perder, se empieza a morir, se empieza a descomponer. ¿Por qué? Porque lo único seguro en la naturaleza, además de la certidumbre de la muerte y la finitud, es el cambio, ¿no? La naturaleza, a pesar de que irónicamente se lo usa para decir que las cosas no cambian, además que eso es lo natural. La naturaleza siempre está cambiando. Entonces, cuando algo llega a su fin, cuando algo ya no cambia, tiende a morir. Y parece que esa idea, ¿no?, del fin de la historia, aunque ideológica y políticamente está claro que ha sido refutada por completo, o sea, no estamos al fin de la historia, todo está de la chingada todavía, en el inconsciente cultural como que se quedó esa vibra, ¿no?, de que ya habíamos llegado a lo último, que ya no había más progreso, estábamos en el punto final de la producción artística, y en ese sentido pues se agota el pensamiento del futuro. Porque si tú ya estás pensando que ya no hay nada más allá, que ya no puede haber una transición a un futuro diferente, obviamente se te atrofia la imaginación. Es lo que Mark Fisher refiere como los futuros perdidos. Y él pone un ejemplo, ¿no? Dice, oye, ¿cómo era la producción cultural en los 70s, 80s? ¿Cómo veían en los 70s a los 80s, cómo veían al futuro? Tú ves una película ochentera, ¿no?, aventuras en el espacio, lo que sea, ¿no? Y tiene como una visión
futurista de las cosas, que tú lo ves y todavía dices, ah, mira, qué imaginativo. Un futuro diferente. Un futuro al que no llegamos, ¿no? Carros voladores y la chica. Entonces, nunca llegamos a eso. Entonces, Mark Fisher dice, esos futuros que imaginábamos, que pensábamos a lo que íbamos a llegar, nunca llegamos, se perdieron. Y de repente el presente, que era el futuro en los 80s, pues no es muy diferente de cómo era ya la vida en los 80s. Entonces, como quien dice, nos arrebataron el futuro. Y no solo nos arrebataron el futuro, sino que en este presente, por esa atrofia en el inconsciente cultural, ya no nos permite pensar futuros distintos. Entonces tú ves ahorita literatura, producción cultural, películas, videojuegos futuristas producidos ahorita y básicamente nos muestran el mismo mundo en el que estamos actualmente, ¿no? O sea, el cyberpunk era subversivo en los 80s, ahorita ya no lo es. O sea, ya vivimos para mal que bien, ya vivimos en una realidad medio cyberpunk. O sea, mucho de ese tema ya está ahí. Entonces, ahorita cuando vemos Blade Runner la nueva, que es otro refrito, ¿no? de la Blade Runner original, la chinga no es tan diferente, güey. O sea, el futuro que pinta la nueva película de Blade Runner es el mismo futuro que pintaba la película de Blade Runner anterior. Simplemente ahorita se vuelve más trivial, más plástico. Entonces, no podemos ya pensar en nuevos futuros. No lo podemos hacer ni en la parte cultural. Y obviamente siempre la parte cultural está relacionada con el resto de los temas sociales. Entonces, si no lo podemos hacer en la parte cultural, tampoco lo podemos hacer en la parte política. Y eso es a lo que me refiero, o a lo que se refieren muchos académicos cuando dicen que la cultura ha muerto o está zombificada, ¿no? Incluso algunos podrían decir, ¿no? O sea, se rehúsa a morir y a renacer en algo diferente. Entonces cuando digo, otra pinche película de Matrix, la cultura está muerta. Es eso, la cultura está muerta o está atorada o está detenida o llegó a su fin, como lo quieran ver. Le pueden dar ahí la alegoría lírica que quieran. Pero es ese el sentido, vamos a decir, esencial o nuclear de esa idea, de ese concepto, que tiene que ver con ese tema de los futuros perdidos de Mark Fisher. Entonces, ya no podemos imaginar nuevas historias, no podemos imaginar nuevos personajes, no podemos imaginar nuevas franquicias, nuevos futuros, nuevos héroes, nuevos villanos, nuevos conflictos. Y por lo mismo no podemos imaginar tampoco nuevos sistemas, nuevas formas de vivir. Todo es un refrito. Y no solo culturalmente, políticamente también. Las izquierdas de ahorita son las mismas izquierdas refritas de hace 10, 20, 30, 50 años. Las derechas de ahorita son las mismas derechas refritas también de hace 10 o 30 años. Y pues de una u otra manera, el tema no es que se haya acabado la historia, el tema es, bueno, ¿cómo rompes ese patrón? ¿Cómo sales? ¿Cómo te permites volver a imaginarte territorios, mapas nuevos? El tema es que nosotros participamos voluntariamente de esa subyugación cultural, de esa atrofia cultural colectiva. ¿Por qué? Porque ya dijimos, la disfrutamos, la deseamos. Estamos en un presente tan incierto, tan volátil, tan líquido, tan, pues ahora sí que atemorizante, en el que sentimos que no tenemos agencia, no tenemos control de absolutamente nada, que lo único que nos queda de mediana certidumbre es que el siguiente año va a seguir habiendo películas de Marvel. De forma que eso es a lo que anticipamos, ¿no? Es como nuestra pequeña ración de esperanza de que al menos hay algo que disfrutar. Y como ese refrito, ¿no? Sea la película de Marvel, sea la nueva película de Blade Runner, sea otra trilogía de la Guerra de las Galaxias, sea lo que sea la enésima vez que jugamos Zelda, esos refritos culturales que disfrutamos, que anticipamos, que nos dan esa poquita seguridad de que hay cierto control, güey, de que las cosas siguen más o menos en orden.
pues también es parte de la razón por la que no estamos dispuestos a imaginar cosas distintas. ¿Por qué? Porque queremos volver a emular tiempos más simples, tiempos mejores, más tranquilos. Era pues cuando teníamos 10, 12, 15, 20 años. Y estamos entonces maldecidos por estos fantasmas del pasado. Están instalados perpetuamente en nuestro presente. Nos atormentan, pero los queremos ahí. Porque sin ellos tal vez nos sentiríamos solos. Y estaremos obligados entonces a pensar cómo hacer cosas diferentes, cómo hacer cosas distintas. Y potencialmente a pensar cómo podríamos vivir de formas diferentes. No sé si mejores, güey. No sé si una franquicia diferente a The Matrix tendría que ser mejor o no. Porque no, o sea, porque es algo nuevo. Pero no es algo diferente, güey. Y ese es el tema. Tenemos que desatrofiarnos culturalmente para también desatrofiarnos políticamente en nuestro día a día. Entonces, hay que tener cuidado con el fenómeno de la nostalgia. Es muy fácil caer. Y no digo que no vean The Matrix 4. Yo lo voy a ver posiblemente para criticarla fervientemente, quejarme de ella, ¿no? Como normalmente lo hago. Pero no digo que no la vean, ¿no? O sea, podría ser, tal vez sería lo ideal, ¿no? Que no la viéramos, que dejáramos de consumir estos aparatos culturales anteriores. Pero más que no ver estas películas o privarnos de ese tema, ¿no? Tenemos que empezar a pensar cosas diferentes y exigir cosas diferentes. Y los que nos escuchan, que son artistas, que son creadores, ayúdenos a reinventar, a retomar nuestro presente e imaginar futuros diferentes. A dejar de estar tratando de revivir y reinterpretar los futuros perdidos que ya están muertos. Están echados a perder, están zombificados. No nos sirven ya de nada. Ni como narrativas políticas o ideológicas, ni como mero entretenimiento. Entonces, eso es la parte que, el ciclo, ¿no? Que tenemos que romper. Y otra vez, la nostalgia es fácil que caigamos ahí, pero es como el celular, ¿no? El celular tú puedes estar ahí pegado 2 horas, haciendo absolutamente nada, sintiéndote mal, ¿no? Por estar ahí 2 horas, no aprendiendo absolutamente nada, simplemente perdiendo el tiempo en, pues, este deslizamiento infinito de información basura. Así también, pues podemos ser super fans, ¿no? De Marvel y religiosamente ver todas las películas en estreno y analizarlas y desmenuzarlas, hacer ahí todas las interpretaciones y meterle todo el tiempo el mundo y dices, bueno, eso o tal vez conviene que veamos otro lado y busquemos otro tipo de aparatos culturales que traten o al menos pretendan ser algo distinto al pasado. Con eso cerraría el capítulo de hoy. Los que nos escuchan por primera vez, bueno, les recuerdo que estamos por ahí en las principales plataformas de podcast. Cada semana subimos capítulo. Estamos ahí en iTunes, en podcast, en Spotify. Y tenemos nuestro canal de YouTube también, Nihilismo Sano. Todo se llama igual. En Facebook también, Nihilismo Sano. Por favor, si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse, comenten, compartan. Y háganos preguntas. ¿Qué quieren que desmenucemos? ¿De qué quieren que platiquemos? ¿Están de acuerdo con todas las cosas que digo aquí o no? ¿Van a ver la cuarta película de The Matrix? ¿Qué les parece? ¿Creen que va a ser lo mismo? ¿Que va a ser un refritazo? ¿Creen que va a ser un churrazo? ¿O va a ser una obra magistral de la filosofía visual? Un parteaguas en la historia cinematográfica. Déjenos su opinión. Pero es eso, compartan, denle like, comenten. Y bueno, los que quieran contactarme directamente lo pueden hacer a través de mis redes personales. Fede Compean en Instagram, Fede Fiesta en Twitter. Por esta semana sería todo. Nos vemos y no tengan miedo de pensar en un futuro diferente.